Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Manuel. Hoy día nos convoca un tema también importante en estas cápsulas del tiempo del fin. Vamos a hablar de Israel y la iglesia. Son temas bien especiales en los cuales vamos a compartir algunos temas interesantes. La iglesia e Israel tienen bastante significancia. Y para comenzar, vamos a ir de inmediato a hablar de este tema. Partiremos diciendo que cuando hablamos de Israel y la iglesia debemos de enfocarnos de inmediato en Deuteronomio 7:6 y 14:2, donde vemos que Israel es el pueblo amado. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y recalca el 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y cuando avanzamos, tenemos otros diversos pasajes bíblicos que hacen alusión a que Israel es el pueblo amado, es el pueblo seleccionado, es el pueblo escogido de nuestro Dios. Por tanto, hay temas distintos que son tomados como una diferencia entre la iglesia e Israel. Muchos hablan de que son lo mismo, de que son una misma dispensación, de que todo es un conglomerado como que fuera una sola iglesia, entre comillas. Pero aquí partimos hablando de que Israel es el pueblo amado. Israel es el pueblo escogido. Israel ha tenido todas las bendiciones. Podemos notar en unos pasajes muy interesantes de que Israel recibe una amplia bendición, recibe una amplia bendición tanto física, que también alcanza a todas las generaciones de los tiempos. Y por supuesto, esta bendición que cuando Dios pone su palabra, Él pone su palabra porque Él no es hombre para mentir. Él dice que va a ser el pueblo escogido, el pueblo seleccionado, el pueblo bendecido, el pueblo amado, que tendrá bendiciones, que tendrá todas las bendiciones que Él le clamó. Pero ¿qué pasa? Después su desobediencia hacia Él, su desobediencia le hizo quedar, quiero decirlo entre comillas, porque de repente como que se tiende a complicar. Temporalmente queda a un lado. No es que quede olvidado y se acabó acá Israel. Israel sigue con las profecías, con los pactos intactos. Pero al quedar un poquito resentido la desobediencia de Israel, queda a un lado y nace la iglesia compuesta, tanto de los mismos judíos y los gentiles de todo el mundo, como lo podemos notar en Hechos capítulo 2 y adelante. Pero hagamos unas diferencias. Hay diferencias notables, hay muchas más. Solamente he querido compartir unas que también los pude captar de un profesor muy interesante que escribió un libro, y también me apego a lo que él dice. Hay diferencias notables entre Israel y la iglesia. Primero, hay pactos incondicionales en Israel. Por supuesto que aún no están cumplidos. Y de ahí viene que no pueden ser lo mismo, no pueden ser una sola iglesia, un mismo ente. Es Israel, es la iglesia. Hay pactos incondicionales que Dios le dio a su pueblo amado Israel y que todavía no están aún por cumplirse, que prontamente se estarán cumpliendo. Este pacto abrámico que es Dios-Israel en el Génesis, y por supuesto también confirma esta bendición a su descendencia, con Isaac y Jacob. Las naciones gentiles no
fueron parte de este pacto, Dios-Israel, del pacto abrahámico. El pacto sigue existiendo por la gracia y fidelidad de Dios. El error y desobediencia de Israel no anularon las promesas, mientras, dice la palabra del Señor, Jeremías 31, mientras el sol, la luna y las estrellas existan, Israel seguirá siendo una nación delante de mí eternamente. Segunda diferencia, la palabra Israel. En Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo? Ya usted puede notar Romanos 11, 26, en el tema que vimos anteriormente, en el número 1, en la gran tribulación, cuando Jacob sea apartado de la impiedad, expresa que salvará a Israel nacional como país. Y recalca en el capítulo 11, versículo 28 de Romanos. Así que en el Evangelio, sí, son enemigos por causa de ustedes, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, a ser escogido, son amados por causa de los padres. Esta palabra Israel aparece 12 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La iglesia no se llama Israel. Nunca se ha denominado a Israel por la iglesia, sino que siempre ha sido Israel y la iglesia. O sea, nunca decimos, sí, la iglesia israelita, la iglesia de Israel. No, es el pueblo de Israel, el pueblo amado y la iglesia. Por tanto, a la iglesia no se le llama Israel. Gálatas capítulo 6, versículo 16 dice, nadie es justificado por guardar la ley. Por tanto, la iglesia no cae en este menester del pueblo de Israel. Tercer punto, los puntos de partida, los iniciales. El pueblo israelita comienza en Génesis. En cambio, la iglesia comienza en Hechos de los Apóstoles. Aunque Jesús mismo dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia como Israel. Pero por supuesto, cuando Jesús intenta decir edificaré, no intenta, sino que él lo dijo, edificaré mi iglesia. Por tanto, aquí es cuando Israel queda en un sector y en otro sector queda la iglesia gentil entre judíos y también creyentes y cristianos. Este punto es muy interesante recalcarlo. Edificaré mi iglesia. La iglesia se debía constituir con el bautismo del Santo Espíritu y el bautismo en agua para entrar al cuerpo de Cristo. Es un sello bautismal, un sello profético, un sello de presencia personal física. Y Jesús como la cabeza una vez que ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Santo Espíritu, dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder. Bueno, ¿cómo? Entonces, ¿son iguales o no son iguales? Por supuesto que no. Ahora la iglesia, Israel, tiene sus bendiciones, tiene sus pactos, pero la iglesia recibe poder cuando haya tenido sobre ustedes el Santo Espíritu. Y este espíritu, este poder, nos da la fortaleza para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, hasta Chile. Y Hechos 11:15, también algo interesante. Pedro da ese énfasis en que hubo un principio. En el principio esto ocurrió. Pero eso lo dijo Pedro en Hechos capítulo 2, ya cuando estaba iniciándose la iglesia del Señor. Tenemos el cuarto punto. Carácter único de la iglesia. A diferencia de Israel, la iglesia es un misterio. Efesios 13:12. Colosenses 1:26, 27. Es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Pablo declara que la iglesia es un solo
y nuevo hombre. Dice, el nuevo hombre es diferente de Israel y diferente de los gentiles. Indica una diferencia muy real entre la iglesia e Israel. La quinta diferencia. Hay pasajes que respaldan esta diferencia. No existe ningún pasaje bíblico que apoye la teología del reemplazo. Esto es muy interesante. La teología del reemplazo, donde Israel ha sido desechado, entre comillas, eliminado y suplantada por la iglesia. Al contrario, Romanos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, no permite ningún reemplazo, ninguno. Pablo usa 11 veces la palabra Israel y solo se refiere al Israel étnico, al Israel nacional, al Israel de país. Nunca los gentiles ni la iglesia. Pablo escribe en sus cartas a sus parientes en la carne, o sea, a los parientes físicos. La sexta diferencia. Hay dos diferencias, externa e interna. La diferencia externa. El culto y ceremonia de Israel difiere casi totalmente de la iglesia. Israel necesita y está conformado con un ejército. Tiene límites nacionales, límites geográficos. Tiene un sistema de impuestos. Tiene un sacerdote local, nacional. Tiene sacrificios de animales y forma de gobierno totalmente diferentes de la iglesia. En la iglesia no sacrificamos animales, en la iglesia no tenemos esta conformación externa que tiene Israel. La séptima diferencia entre Israel y la iglesia, las diferencias internas. Primero, la iglesia de Cristo está compuesta solo de creyentes. Y cuando digo que nunca va a haber un incrédulo en la iglesia, porque para entrar a la iglesia no hace cuando alguien va al templo, va a caminar, va a pasear, va a darse una vuelta con otras personas. No hablo de eso. Hablo del cristiano que ingresa al cuerpo de Cristo. Nunca habrá un incrédulo dentro, porque solo se puede entrar con el bautismo del Santo Espíritu. Segundo, funciona bajo distinto pacto. Israel bajo el antiguo pacto y la iglesia invitada a ser partícipe de las bendiciones espirituales del nuevo pacto. Tercero, el sacerdocio levítico llevó a cabo la obra de Dios en Israel, mientras que la obra en la iglesia, el sacerdocio ungido y espiritual, lo llevan los creyentes. Los creyentes del Nuevo Testamento dice que recibió el ministerio de la reconciliación. Usted, amado hermano, hermana, recibió el misterio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 al 20 nos da este ministerio, este trabajo, esta función, reconciliar al mundo, al hombre de pecado, al hombre que no ha creído en Jesucristo. Usted y yo tenemos este ministerio de la reconciliación. Esta reconciliación que en el Antiguo Testamento no podía existir jamás y nadie lo pudo haber hecho nunca. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia e Israel, vimos aquí unas diferencias por decirlo de alguna manera, bíblicas que hacen diferencia bien interesante, importante entre Israel y la iglesia. Sí, no son iguales. No es que cuando venga Cristo y venga a buscar por toda su iglesia, sea todos para arriba, todos juntos como los cadúbenes. No, están los pueblos judíos, el pueblo amado, y está la iglesia. De a poquito iremos comprendiendo este tema porque lo voy a ir también explicando en otras cápsulas. Pero ahora pasemos a algo también interesante. Cuando hablamos de Israel y la iglesia,
Ya hemos comentado que la iglesia nace en Pentecostés. La iglesia nace en Hechos capítulo 2. La iglesia en el programa de Dios, sus testigos están entre todas las naciones. Hechos 1:8. Entre todas las naciones. En cambio, Israel, su origen en Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus. En Israel, en el programa de Dios, sus testigos son una sola nación, Israel, conforme Isaías 43:13. La iglesia comenzó en Jerusalén y se extendió hasta los confines de la tierra, conforme Lucas 24:43. Se identifica con el Cristo resucitado, no con la iglesia terrenal. En cambio, Israel, centrado en Jerusalén, Mateo 23:37, y estará en Jerusalén durante la gran tribulación. Israel, centrado en Jerusalén, donde cuando Cristo venga va a estar todo centrado en el monte de los olivos en Jerusalén. Y estará en Jerusalén durante la gran tribulación y también durante el milenio. La iglesia, la esperanza es celestial, centrada en la gloriosa manifestación de Jesucristo, por supuesto, que esperamos que Él venga por su amada iglesia. Israel, la esperanza era y es terrenal, centrada en el establecimiento del reino mesiánico, tema muy abordado hoy día por el pueblo judío, por israelita, que se habla mucho del sionismo, el reino mesiánico terrenal. La iglesia, el programa no fue revelado en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo, por los apóstoles y los profetas. El programa de Israel fue revelado en todo el Antiguo Testamento, en Pentateuco, los profetas mayores, menores, los sapiensales y todo el Antiguo Testamento. La iglesia no concluye o no incluye sacrificios animales. ¿Usted ha matado alguna vez una palomita, algún pichón para poder perdonar sus pecados? ¿Usted ha matado alguna vez un buey para decir, Señor, rindo este sacrificio para que usted me perdone? Por supuesto que no. La iglesia no está incluido el sacrificio de animales. La historia de Israel incluye sacrificio de animales conforme a Daniel 9:24. Y por supuesto lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento que Israel sí incluye el sacrificio de animales. La iglesia, el sacrificio del Mesías, es recordado por medio de la mesa del Señor. Cuando estamos en la Semana Santa o cuando cada iglesia o cuando cada grupo cristiano se reúne en cierta manera para hacer la mesa del Señor o la Santa Cena, hazlo las veces que tú puedas, que tú quieras, porque anunciamos algo especial, la muerte y resurrección de Jesucristo para darnos vida eterna a todos. Hacerlo las veces que tú quieras, que tú un día te juntas con un par de líderes cristianos, entre pastores en alguna actividad especial, te estás contando con unos pastores, un desayuno pastoral, una junta de obispos. Por supuesto, podemos cenar, compartir la cena juntos para que podamos ver que el Señor también está en medio nuestro. Por tanto, la iglesia es recordada por la cena del Señor. En cambio, Israel, la historia de Israel concluye e incluye sacrificio de animales y por supuesto lo incluirán en la gran tribulación y en el milenio conforme Ezequiel 43:27 y todo también el Apocalipsis que habla que tendrán que hacer estos temas que ya lo veremos muy pronto, que Israel cuando esté en la gran tribulación ya estará con un nuevo templo, un nuevo altar haciendo sacrificio de animales. La iglesia, durante la mayor parte de la edad de la iglesia, no hay templo judío en Jerusalén. No lo hay. Hasta el año 70 después de Cristo, el emperador Tito derrumba todo este templo de Israel y solamente les deja para que puedan llorar un par de años
un muro pequeño, que es hoy día conocido como el Muro de los Lamentos, donde en este muro quedó solamente una base hecha y ellos el año más adelante, en el siglo XX-XXI, hicieron cierto el muro hacia arriba, para recordar que ese muro de los lamentos es para que prontamente en el futuro tendrán que edificar el tercer templo. Obviamente eso es otro tema muy interesante para conversar en algún momento, pero la mayor parte de nuestro mensaje cristiano como iglesia no ha habido templo judío en Jerusalén. Dios manifestará su gloria en los creyentes. Dios manifiesta su majestad, su bendición, su gloria en los creyentes, en lo individual y también en lo colectivo, designados como templo. Usted y yo somos templo del Santo Espíritu. Esto se realiza por la morada del Santo Espíritu, porque Dios, mediante el Santo Espíritu, mora en tu vida. Tú eres templo del Santo Espíritu. Cuídalo. Anda al médico, protege, toma agüita, come sano. Tienes que estar también porque es templo del Santo Espíritu. Israel. La historia de Israel, presentada en Daniel 9:24, envuelve un templo en Jerusalén. Y por supuesto lo mismo es válido en el milenio. La iglesia, la edad total, todo creyente es un sacerdote. Usted y yo, amado hermano, somos sacerdotes. Somos sacerdocio santo. Somos sacerdotes. Y podemos ofrecer sacrificios gratos, agradables, espirituales al Señor. Romanos 12, 1 al 2 dice, os ruego, mis hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, vuestro culto espiritual. Y también podemos notar que mientras que Israel tiene un sacerdote, la iglesia somos sacerdocio santo. Israel, los 490 años comprenden un sacerdocio limitado a los hijos de Aarón y excluye la mayoría de los israelitas. Lo mismo se aplica en el milenio, cuando los sacerdotes de Sadoc sirvan en el templo. Ojo allí. Acá también tendrán que hacer el templo, el altar, y tendrán que hacer sacrificio de animales. La iglesia, la historia de la iglesia termina con el arrebatamiento o el rapto, conforme a Romanos 11:25. Y Israel, la historia de Israel termina con la venida de Jesús, el Mesías, al reinar, al reino del Señor. La iglesia, de Pentecostés al rapto, incluidos judíos, gentiles y la iglesia de Dios, compuesta de judíos, gentiles, unidos en un mismo cuerpo, conforme a Efesios, Corintios, para dar testimonio de Jesucristo resucitado. La iglesia, cuando sea arrebatada, ¿cierto?, en el rapto, van a salir gentiles, judíos, cristianos, de todas las naciones del mundo que han creído fielmente, y bienaventurado el que es levantado en la primera resurrección. En cambio, Israel es solamente de judíos y gentiles. Esta división permanecerá a los que vivan en sus cuerpos físicos naturales durante el milenio. Del Sinaí al milenio es caracterizado por prioridad para el pueblo de Israel. Los creyentes en la iglesia disfrutan de una circuncisión no hecha de mano. Usted, mi amado hermano, y yo no somos circuncidados como los judíos. No somos la misma iglesia. No somos el mismo ente. Ellos tienen sus reglas, sus formas de hacer servicio religioso. Israel una manera, el pueblo de Israel otra manera. Los creyentes disfrutan de cosas espirituales, pero no de una circuncisión hecha por manos. Está bajo la regla de la nueva criatura. Todo lo pasado se termina, se limpia. Hoy día eres nueva criatura. Bienvenido al Señor. Israel. Los judíos varones eran circuncidados por el pacto abrahámico,
mientras que los judíos creyentes en el corazón. Israel está bajo la ley de Moisés como regla de vida. Está bajo la regla de Moisés como regla de vida. La iglesia, todo creyente judío o gentil es un hijo de Abraham y de Dios. Esto no significa que los creyentes de la edad de la iglesia sean israelitas. Y esto es un tema bien candente, porque he visto muchas personas que, porque se sienten como que son la misma iglesia, andan con los turbantes, con el kipá, usan atuendo israelita para demostrar que como son la misma iglesia, entonces ellos pueden también andar vestidos como sacerdotes. Pero esto demuestra lo contrario. Todo creyente judío o gentil es un hijo de Abraham y de Dios, pero no significa que los creyentes de la edad de la iglesia sean israelitas. Los judíos incrédulos eran físicamente hijos de Abraham y en la vida espiritual hijos del diablo, porque eran desobedientes, muy desobedientes. La iglesia debe ser diligente y hacer todo esfuerzo para entrar en el reposo de Dios. Esto es una tarea diaria, amado hermano, suya y mía, todos los días. En cambio, israelita debe observar el sábado y cumplir las 613 leyes de la Torá, y también lo hará en la gran tribulación. La membresía de la iglesia es por nuevo nacimiento, acompañado del ministerio del bautismo. En cambio, en Israel la membresía es por nacimiento o por proselitismo. La iglesia, el lugar de adoración, es donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, Cristo está en medio. En Israel, el lugar de adoración se centraba en Jerusalén y también será de la misma manera en la gran tribulación. Concluyo con lo siguiente. La iglesia de Israel. La iglesia es la novia amada de Cristo. Esperamos que algún día será presentada sin mancha ni arruga. Israel se asemeja a la esposa de Jehová, a menudo a una esposa infiel, según el libro de Oseas. Espero te haya gustado cápsula número 2, donde hemos conversado el tema de Israel y la iglesia. Israel, el pueblo amado, la iglesia de Cristo, a reconciliar al mundo con Dios. Dios te bendiga, que tengas lindo día, linda noche, linda mañana.